Uy, De una. no, esto debería grabar de una. En vez de yo estar pendiente de grabar, que grabe de una, pero bueno. Eh, Voy a compartirles una presentación aquí. La presentación ya la vio Camilo ayer, Camilo Antolines, pero es para que veas un poco la, el daño de formación. Justamente el daño de formación se ubica en la parte cercana al pozo, en las cercanías del pozo, frente a las perforaciones, y es causado por cualquier cantidad de cosas que ocurren dentro del sistema de producción. Entonces, yo puedo tener daño, skin factor o daño debido a la alteración de la permeabilidad en la zona cercana al pozo, lo que llamamos revoque, el revoque que se forma justamente cuando estoy perforando y el lodo de perforación crea esa película dentro de mi hoyo, de mi formación, en la cara de la formación. Tengo un daño debido a la completación, si hay una completación de tipo parcial, voy a tener algún tipo de daño. Tengo también daño debido al cañoneo, tengo daño cuando introduzco empaque con grava, tengo daño por si hay turbulencia de flujo, más que todo en yacimientos de gas, y tengo daño debido a la inclinación del pozo. Entonces, cada uno de estos daños, si mi curva de índice de productividad era de esta forma, una línea recta, donde la OF era muy mayor, justamente en esto es tasa de petróleo, y esto es presión de fondo fluyente. Entonces, si mi curva ideal era de esta forma, voy a tener un AOF muy grande. AOF es la tasa máxima que puedo producir, pero a medida que voy añadiendo los daños, esa curva va cambiando y finalmente lo que voy a tener es una curva IPR que es casi la mitad de lo que yo proyecté que iba a producir cuando iba a producir a tasa máxima. Entonces, el daño debido a los efectos de flujo bifásico, daño por alta velocidad, también hace influencia en el índice de productividad y los efectos de daño, los que ya les mencioné, y hay muchísimos más. Por ejemplo, el cañoneo forma un daño porque básicamente uno dispara una especie de carga para abrir este hueco, como quien dice, para abrir este cañoneo, este espacio, y justamente uno lo hace con una especie de cañón que tiene como un fluido, que es como un fluido, pero tienen pequeñas partículas. Entonces, esas pequeñas partículas se depositan en la zona que yo cañoneé y eso también me genera un daño. Eh, el daño por turbulencia, el daño por inclinación del pozo, y tengo daños también por precipitación o migración de fino. Entonces este es el poro ya está parcialmente tapado porque ya tiene presencia allí de algún mineral que migró. Los granos de cuarzo también me pueden taponar los poros. Estas son fotos tomadas a rocas en un escáner de muy alta resolución. Entonces estos son micro centímetros, micrometros, y estos filamentos, que es un tipo de arcilla, también cuando se unen y crean su enjambre, este es el resultado. Entonces tengo una obstrucción del poro porque hay presencia de esos minerales que están justamente creciendo, la arcilla que se hidrata porque se meten las moléculas de agua entre cada una de esas láminas. Y entonces esas láminas lo que hacen es hincharse y me taponan mi poro. Vean que el poro era los granos, estos son los granos de la roca y estos son los poros. Entonces, esos son los daños que se generan en los alrededores del pozo cuando yo comienzo a producir. Y básicamente una de las cosas que yo leo en las pruebas de presión es cuánto es el daño. El daño no viene en unidades porque el daño es un factor adimensional, pero los indicativos del daño me dicen que si el daño es positivo, entonces tengo daño de formación.
Si el daño es negativo, quiere decir que la zona alrededor del pozo está estimulada, y si el daño es cero, entonces tengo esta zona de permeabilidad igual a la zona de permeabilidad de la formación. Esta zona le decimos la zona dañada, justamente porque es la que está expuesta a la influencia de todos los que yo les comenté, todos los daños que pueden generarse. Ese es el factor de daño. Y esa es una de las cosas que nos mide la prueba de presión. La prueba de presión, aparte de que nos da la presión inicial o la presión del yacimiento en el momento en que estoy tomando la prueba, también nos da permeabilidad, que es un parámetro muy importante para estimar muchas propiedades de la roca y de la formación, y me da el factor de daño. Entonces, vieron que muchas de las... Y ese daño o solamente ocurre cuando hay perforación y cañoneo, o en qué No, otro tipo de situaciones puede estar presente. puede haber daño incluso cuando estoy bajando un empaque con grava. Entonces, la grava puede causar algún tipo de daño si yo bajo un tipo de grava de un tamaño de diámetro muy, muy pequeño. Entonces, esa grava entonces viaja a lo que sería la cara de la formación y me puede taponar. Todo lo que pueda taponar el pozo, el fluido de transporte, porque yo voy a depositar la grava y esa grava no se va a depositar sola, tengo que llevar un fluido que me haga, me facilite el viaje de esa grava hasta el fondo del pozo, y por supuesto el fluido que voy a utilizar también va a causar un daño. ¿Qué otra situación tengo daño? Cuando perforo, cuando cañoneo, cuando estoy produciendo. Cuando estoy produciendo, justamente si tengo una formación deslenable, es decir, que la formación no es maciza ni tiene, sus granos se disuelven con facilidad, entonces esa migración de finos me puede taponar también lo que sería mi área cercana al pozo. En producción ocurren mucho, incluso cuando tengo presencia de gas, cuando tengo gas, el gas por su naturaleza, él tiene, maneja mucha energía cinética porque sus moléculas andan libres, o sea, no están empaquetadas ni son cadenas largas, sino al revés, son cadenas muy cortas y esas moléculas viajan con mayor facilidad y tienen mucha energía cinética. Entonces, ese comportamiento de flujo, que en gas es flujo cuando justamente hago restricción del diámetro de entrada, que serían las perforaciones. Cuando yo restringo las perforaciones, ese fluido va a tratar de salir lo más rápido posible hacia ese fondo del pozo y se genera esa turbulencia en el flujo. Eso también crea un daño a la formación. En producción es eso, es flujo, migración de finos, formación de parafinas y asfaltenos, que eso es más que todo por cambios bruscos o cambios muy rápidos de presiones o de temperatura. En el caso del yacimiento, obviamente la temperatura la vamos a asumir isotrópica, pero cuando hay cambios en condiciones de presión muy rápido que favorece la creación de otro tipo de moléculas, en este caso las parafinas y los asfaltenos también hacen que exista ese taponamiento por efecto de que hay un cambio en las propiedades de las variables fundamentales, en este caso presión, que generan que se formen esos particulados o esa especie son como elementos sólidos. Y esos elementos sólidos se depositan en los alrededores del pozo y me crea también daño. La cristalización de minerales, por ejemplo, en estas formaciones de roca yacimiento, acuérdense un poquito las rocas sedimentarias, y en las rocas sedimentarias teníamos lo que eran las calizas, las areniscas, y que las calizas eran básicamente carbonatos. Entonces, esos carbonatos también cuando entran en contacto con algún tipo de fluidos que favorece la precipitación, generan también una especie de daño o capa en los alrededores del pozo, por precipitación de minerales. Entonces, básicamente no pasa de ser una
un mineral de calcio a ser carbonato, a ser una sal, o a ser un... Entonces esa precipitación de esos minerales también generan daño en los alrededores del pozo. Entonces son muchas cosas que pueden generar daño. Y por eso es que cuando uno ve que el fluido está siendo restringido, que el fluido no está en superficie, no es el que yo estimé que iba a producir, entonces hay que empezar a revisar un poco la completación mecánica, obviamente, porque si hay algún tipo de fallo, a lo mejor puede ser la completación mecánica, y si no es la completación mecánica, entonces hay que ir a un proceso más de estudio y ver qué es lo que está pasando en yacimiento. ¿Qué es lo que está pasando en la conectividad pozo-yacimiento? Que a lo mejor ese es el gran problema, que a lo mejor la conectividad entre pozo y el yacimiento no está siendo efectiva. Entonces estoy teniendo algún tipo de taponamiento y eso puede ser generado por algún tipo de daño que se me ha formado en los alrededores del pozo. Y ya cuando es un problema de otra magnitud, ya bueno, ya es, sí hay que recurrir a lo que sería el estudio del yacimiento como tal. Pero no es nada que no se pueda arreglar con una limpieza de las perforaciones. Bajar un Profe, fluido y que haga limpieza. ese estudio del yacimiento, pues no lo había escuchado antes, ¿es como una prueba más detallada o qué es eso? Cuando uno hace análisis de yacimiento, ya uno descarta lo que sería, bueno, ya no es completación mecánica porque ya yo vi que la bomba está trabajando eficientemente, mi sistema de completación no tiene taponamiento, entonces ya veo. Entonces, si es conectividad pozo-yacimiento, entonces, ¿cómo sería? Lo hacemos con los nodales. El análisis nodal me puede decir si yo estoy teniendo problemas de conectividad de yacimiento con el yacimiento, porque efectivamente yo lo que hago es como una especie de match entre la presión de fondo que presenta mi yacimiento, porque ya yo tengo un historial de presión de fondo, porque ese dato lo conozco, y tengo el dato de las tasas. Entonces yo lo que hago es un análisis nodal y trato de hacer el match del nodal con mi presión de fondo, con el histórico de producción, y si yo veo que el comportamiento que debería seguir, considerando incluso si hay presencia de daño y si hay presencia de otro fluido, como por ejemplo, yo estoy considerando que el pozo tiene daño y eso, y el comportamiento histórico de producción no me lo reproduce, entonces quiere decir que está pasando algún tipo de situación en el yacimiento o en los alrededores del pozo que me impiden reproducir la historia de producción con lo que yo tenía calculado en el análisis nodal. Y es allí donde uno entonces recomienda para hacer el análisis que se haga algún tratamiento vía limpieza de perforaciones. Si yo hago la limpieza y todavía persiste la obstrucción entre el yacimiento y el pozo y el fondo del pozo, ya entonces lo que recurrimos es a un proceso de estimulación. Puede ser estimulación ácida o estimulación por fracturamiento. Entonces uno puede entrar otra vez al pozo, recañonear para crear más fracturas y que se limpie esa zona que está siendo perturbada por el efecto daño. La estimulación con ácido se realiza cuando ya tenemos comprobado que hay presencia o depositación de algún tipo de minerales o creación de estas capas de asfaltenos o de parafinas que son justamente propias del crudo y que el crudo experimenta esos cambios físicos por efectos de presión, por cambios de presión muy bruscos, entonces hay que hacer este tipo de estimulaciones. Pero el fracturamiento, por eso es que digo, la gente se escandaliza de fracturamiento hidráulico, pero es que toda la vida hemos hecho fracturamiento. Y cuando tenemos procesos de recañoneo y de limpieza, hacemos también fracturamiento. O sea, el fracturamiento no es algo que se inventó para yacimientos no convencionales. O sea, tenemos rato fracturando. Que ahora lo hacemos a mayor profundidad, sí. Que ahora se va a necesitar un poquito más de agua, sí.
pero lo hemos venido haciendo y yo no veo animalitos muriéndose, ni la gente, no sé, tomando agua contaminada, pero bueno, es algo que viene mucho con, con lo mediático. Otra pregunta, que me fui por otro lado. Otra pregunta, No, Camilo. no, no, señora, profe, gracias. Bueno, entonces para que vean lo importante que es conocer el señor permeabilidad y el señor daño. ¿Por qué? Porque entonces podríamos concluir o conocer un poco qué es lo que está afectando la producción de mi pozo en el dado caso de que tenga algún tipo de daño presente y que ese daño esté afectando la producción del pozo. Por ejemplo, imagínense ustedes que el pozo debía producir 300 barriles y está produciendo 50 barriles, entonces ahí sí hay que considerar si el trabajo de limpieza, estimulación o lo que yo vaya a hacer al pozo paga lo que sería la producción que yo tendría en beneficio. O sea, si el trabajo de estimulación va a pagar la producción futura que voy a obtener de ese pozo si hago la reparación o la estimulación o el trabajo de estimulación. Eso se llama, eso es gran parte de lo que se hace en workover. Entonces, cuando yo hago workover, no es solamente para cambiar la tubería de completación o para cambiar la tubería de producción o para hacer limpieza de algún elemento que obstruye la completación, sino que también hago workover o rehabilitación para un proceso de estimulación de pozo, para un proceso de fracturamiento, para un recañoneo, para un tipo de reparación mayor. Esas son reparaciones mayores. Las reparaciones menores son que sí, ¿no? Que voy a cambiar, no sé, una empacadura de la completación, que voy a cambiar un niple, ese tipo de cosas que se pueden hacer incluso con tubería flexible, que es el cold tubing. Pero bueno, este es un tema muy amplio, muy interesante, muy todo, pero hoy vamos a hablar de yacimiento. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo lo que era el petróleo que uno producía por efecto de la inyección en un pozo vecino, un pozo inyector de agua, y cuánto petróleo me generaba en mi pozo productor. Básicamente lo que hacíamos era estimar que ese frente de agua se movía como un pistón sin fuga y que ese pistón sin fuga iba a empujar a mi petróleo hacia el pozo productor y eventualmente ese frente iba a llegar a mi pozo productor y ese frente iba a empezar a saturarme, justamente el pozo productor iba a saturarse de agua y iba a tener un comportamiento de saturación. Vimos que por años, ¿no? Que llegaba ya, la ruptura llegaba cuando estaba a 0.45 saturación de agua y a medida que iba pasando los años, esa saturación iba aumentando hasta, no sé cuántos años, 10 años que llegaba, o 40 años, no me acuerdo cuánto fue que nos dio, que 50 llegaba el años, pozo 53 años. 50 años produciendo, a los 50 años iba a producir 100% agua. Entonces, hoy vamos a ver otra técnica para ya finalizar con lo que es inyección de agua, que es básicamente qué pasa cuando no es horizontal el yacimiento, sino que tiene inclinación. Entonces, cuando tiene inclinación, también hay que saber calcular cómo va a ser esa movilización del frente del agua, porque necesitamos saber en qué momento va a irrumpir, en qué momento vamos a empezar a producir por efecto de la inyección del agua, y eso se maneja con unos parámetros ya que incluyen lo que sería ese cambio, esa movilidad de los dos fluidos en un yacimiento que está inclinado. Entonces, allá hay un nuevo factor que interviene, que sería el factor fracción de agua entre la fracción, entre el espesor total de yacimiento. Y ese término lo vamos a conocer y vamos a correlacionar lo que eran nuestras ecuaciones anteriores con esa nueva ecuación. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando un poco de esta gráfica, esto es lo que uno ve en la vida real. Entonces, cuando hablamos de datum,
es básicamente, yo no puedo tirar esta gráfica y decir, bueno, esta gráfica está a 5.800 en el registro, porque en el registro se tomó y esa era su profundidad, 5.800. Pero quizás este pozo no sabemos si estaba más profundo o más somero que el datum. Entonces, el datum nos dice, mira, esta es la profundidad de datum y a esta profundidad tú debes llevar tu registro. ¿Cómo lo llevo si la profundidad es la misma? Bueno, no es la misma porque generalmente hay veces que la mesa rotaria no tiene la misma altura y estos registros se toman justamente considerando la altura de la mesa rotaria. Entonces, a veces en algunos pozos la mesa rotaria está más elevada o menos elevada y por eso es que no se considera estos registros para correlación si no están llevados al dato. Entonces, lo primero que hay que preguntarle al geólogo, muy chévere tu correlación, muy bonita, muy todo, pero ¿está referenciada al dato? ¿A qué datum lo referenciaste? No, que a la mesa rotaria, ok. Pero si titubea, no, es que el dato... No. Toda esta información tiene que estar referenciada al datum porque entonces yo no podría hacer esta correlación que están viendo aquí. ¿Por qué? Porque vean que a 5.800, que es la profundidad del tope de la arena, donde está subrayado en amarillo, no es el 5.800 del pozo que está al lado. En el pozo que está al lado, el tope de la arena no está a 5.800. El pozo de al lado tiene el tope de la arena a 5.850. Entonces, allí es donde uno dice, oye, sí, este pozo entonces está estructuralmente más profundo que el pozo que yo estoy considerando. Y el 5.800 tampoco está en el primer pozo, ya que tengo un mensaje de la jefa. No está en el mismo nivel porque el tope de la arena está más somero. Entonces, ¿cómo el geólogo identifica esto? Porque tiene que referenciar esos registros eléctricos, los tiene que referenciar a un datum. Si no, no vale. Entonces, el geólogo referencia un datum, nosotros, yacimiento, lo referenciamos a una presión. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la arena del pozo 3, aquí posiblemente puedo tener la misma presión que está aquí y posiblemente tenga la presión que está aquí. Como decía sus compañeros, puedo tener una prueba de interferencia para saber si los dos pozos tienen la misma presión, una prueba de presión que se llama interferencia. Entonces, si los dos pozos tienen la misma presión y están estructuralmente en otras profundidades, entonces yo puedo decir que el yacimiento está presurizado, que evidentemente yo voy a producir este pozo a la misma presión que estoy produciendo a este, y si no, tendría que verificar qué presiones manejan cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso hay una falla, entonces ya yo sé que si esta falla es sellante, este yacimiento que está aquí, este sombreado en amarillo, no va a tener la misma presión de la formación del mismo yacimiento que va a estar después de la falla. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno las tiene que conocer y saber para poder sentarse con el geólogo y decir, bueno, ¿dónde vamos a perforar? Entonces, no, que vamos a crear un pozo entre estos dos y vamos a perforar un pozo aquí en el medio. Ok, ¿a qué profundidad? No, porque la continuidad de la arena me dice que debería estar a tal profundidad. Perfecto. Entonces ahí es donde llamamos al perforador, le decimos, mira, necesito un pozo que esté entre esta distancia, entre el pozo 2 y el pozo 3, a esta profundidad donde va a estar el tope de la formación. ¿Por qué? Porque si me equivoco y le digo, bueno, sí, dale un poquito más abajo porque la arena está a 5.900, la base de la arena está a 5.900, y me voy aquí a 5.900 y lo que voy a encontrar es agua y más agua. Es decir, el pozo va a salir seco. Entonces, $2 millones botados porque no llevé los registros al datum y porque no sabía qué era el datum. Entonces es muy importante para nosotros, ingenieros de petróleo, saber qué es dato. Voy a escribirle aquí un mensajito a
que me estaba llamando, pero no le puedo atender porque estoy en encuentro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, estamos bien. No, señora, profe. Bueno, entonces, aclarado este tema aquí, El datum prácticamente es como un registro son registros, sí. para analizar, Sí. El geólogo para lo que hace, analizar. o el petrofísico, lo que hace es analizar lo que sería la continuidad de la arena. ¿Por qué necesitamos saber la continuidad de la arena? Porque entonces yo puedo conocer dónde proponer un nuevo pozo, un infill. Eso es lo que se llama infill drilling. Infill drilling es perfora donde ya tengamos conocimiento que hay continuidad de arena. ¿Por qué? Porque puede pasar, la naturaleza es sabia, puede pasar que entre el pozo 2 y el pozo 3 exista una discontinuidad y ahí se perdió la arena. Entonces, tenemos este tipo de correlaciones que nos ayudan mucho a entender lo que sería el yacimiento, porque yo podría conocer dónde están las arenas que tienen agua, donde yo no debería inyectar. Por ejemplo, si voy a hacer un pozo inyector, yo no puedo hacer el pozo inyector que vaya en contra de la gravedad. Entonces yo no propondría un pozo aquí en el medio de estos dos, de 2 y 3, para inyección de agua hacia pozo 2. Entonces, si yo voy a proponer una inyección de agua, sería básicamente para este pozo, que está estructuralmente más profundo, para que el agua pueda migrar con mayor facilidad y me haga el efecto empuje. Porque si lo hago al revés, entonces voy a forzar, voy a tener que necesitar mucha potencia o una bomba muy eficaz que vaya en contra de la gravedad para que me pueda inyectar el pozo superior. Y eso no tiene ninguna lógica. Entonces, esto es una de las cosas que uno ve cuando se sienta a hacer un trabajo. Uno tiene que sentarse con el geólogo, con el geofísico, con el perforador, con el de producción, con el de yacimiento, y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Por eso es que ustedes ven registros eléctricos, por eso es que ustedes ven sedimentología, por eso es que ustedes ven estratigrafía, porque tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces el geólogo me va a decir, no, porque ese es un buzamiento aguas arriba, de yo no sé qué cosa, y con sus términos ahí todos geológicos, entonces uno tiene que entender que habla el geólogo, ¿sí? Y el petrofísico cuando me dice, bueno, aquí yo hice una estimación de la arena y la arena tiene, no sé, una resistividad de tanto. Entonces, ahí es también donde tienen que conocer, bueno, cuando él se refiere que tiene una resistividad tanto, ¿qué quiere decir? Que es muy poca, que es mucha, ¿qué quiere decir? ¿Hay petróleo, no hay petróleo? Entonces, ese tipo de inferencias también hay que conocerlas. Por ejemplo, aquí el pozo por encimita. Este pozo 3, vean que su curva de resistividad está muy pegada a lo que sería el eje izquierdo de esta columna. Cuando está muy pegada, eso es evidencia de que esas arenas tienen algún contenido de agua, ¿sí? Porque acuérdense que la resistividad es el inverso de la conductividad y la conductividad es lo que el agua por excelencia hace, es conductiva. Al ser inversa la resistividad, entonces quiere decir que a mayor conductividad, menor presencia de agua. Entonces, mayor presencia de agua, perdón, mayor conductividad, mayor presencia de agua. Y cuando es resistividad, es mayor resistividad, menor presencia de agua. Entonces, las arenas que ustedes ven aquí, las arenas también lo llama el gamma ray. Cuando hay una buena formación de arena, quiere decir que es una arena maciza, un conglomerado, una arena que es limpia. Cuando hablo de arena sucia es porque tienen estas intercalaciones de lutita. Entonces, la arenita es intercalación, arena, lutita, arena, lutita, arena, lutita. Ahí decimos que la arena es sucia. Y aquí decimos que la arena es limpia, pero no toda arena limpia tiene petróleo. Vean este caso, que esta arena tiene un buen desarrollo, pero la mitad de la arena ya tiene agua o tenía agua, y la otra mitad superior tiene petróleo. Aquí no tanto, aquí ya se está perdiendo la zona de agua.
Entonces, eso es el tipo de análisis que ustedes deben hacer cuando vayan a proponer un proceso de inyección de agua. Pero hoy vamos a ver lo que sería el desplazamiento bajo condiciones de flujo segregado. Era modificación de Diex, pero esta teoría la postuló fue un señor llamado Dake. Entonces, sin más, damos inicio. Entonces, como verán, si yo tuviera el pozo totalmente o mis completaciones totalmente horizontales, vean que aquí esta zona es la zona de petróleo y esta zona es la zona de agua. Todo fuera perfectamente, o sea, ya yo sé que está diferenciado mi zona de agua, mi zona de petróleo, pero la vida no es todo tan color de rosa. Resulta que tengo inclinación, un pozo, esto sería un pozo con alto buzamiento y a medida que va horizontalizándose, voy a tener una, Una pregunta. una interfase menos angular. Dime. Cuando tú te refieres a un pozo con alto Uh-huh. busamento, perdón, Un yacimiento, un yacimiento. un yacimiento, Sí, es porque está inclinado, o sea, tiene un ángulo muy bajo. sí. No, muy alto con respecto a la horizontal. Cuando hablamos de buzamiento, es el ángulo que se forma, El el ángulo. estrato. Imagínate que esto es un estrato de una formación. Y esa formación forma un ángulo con respecto a la horizontal. Y ese ángulo es lo que yo llamo buzamiento. Buzamiento, O sea, como entre más buzo, pero buzamiento, sí, entre exacto. más buzamiento es menos inclinado. Mientras más buzamiento es más inclinado. Más inclinado, perdona, más Más inclinado. inclinado, sí. Pues porque el A ángulo menor es mayor. buzamiento, menos inclinado. ¿Cómo? Es porque el ángulo es menor, obviamente. O sea, Porque el ángulo es mayor. A mayor ángulo, mayor buzamiento. sí, ya entendí. Entonces, aquí en Así. esta otra fase, vamos a tener un menor ángulo. Vean que si yo tuviera un ángulo, esto nunca existe, esto es Disneylandia. O sea, yo no puedo tener una formación que esté así. Imposible. No tenemos formaciones o yacimientos que tengan 90% de ángulo. No existe. Pero sí tenemos con alto ángulo formaciones que no sé si ustedes han visto montañas y han visto como estratos que están como muy verticalizados y uno dice, uy, ¿cómo hizo la roca para llegar allí? Sí se puede hacer. Por movimientos tectónicos, por pliegues de la misma roca, de la formación, puedo tener alto ángulo y ese alto ángulo es un alto buzamiento con respecto a la horizontal. Cuando estamos ya en yacimientos que tienen muy poquito buzamiento, muy poquito ángulo, por ejemplo en los llanos no, ustedes no ven montaña, por eso es su palabra, llano, llano. Ahí los ángulos no tienen buzamiento, es decir, no tienen ángulos, son prácticamente horizontales. Entonces allí estos efectos son muy marcados, el efecto de que yo tenga, por eso es que se produce mucha agua, porque el agua llega con mayor facilidad a lo que será mi pozo productor. Entonces, ¿por qué? Porque también lo favorece la horizontalidad de las capas, de los estratos, de las formaciones. Entonces, esto es un problema, básicamente, cuando tengo este tipo de situaciones, donde la parte azul llega con mayor rapidez a mi pozo productor. Entonces, hay un método que este señor investigó, Dake, aquí puse Diex, pero es Dake, ya lo voy a corregir para que no tengan ese error en su lámina. Investigó y dijo, bueno, vamos a hacer este experimento, vamos a ver qué pasa si yo coloco una formación a tal ángulo y veo la interfase que se genera entre el petróleo y el agua. Y a eso también le voy a dar un ángulo. Entonces voy a tener dos ángulos.
Uno que forma la formación o el yacimiento con respecto a la horizontal, que es el buzamiento, y el ángulo que forma la interfase de los fluidos. Entonces voy a tener una zona de agua y una zona de petróleo, y a medida que, acuérdense que voy horizontalizando, se forma una interfase, y esa interfase forma un ángulo. Y ese ángulo es el que vamos a considerar. Entonces, este Ese señor ángulo es propuso, bueno, con respecto a qué, profesora. la Discúlpame. interfase de los fluidos. O sea, yo voy a tener la zona de petróleo que va a estar en interfase con esa zona de agua. Entonces, esas dos zonas van a formar una especie del ángulo, el petróleo con respecto al agua, por efecto de la inclinación, ¿sí? O sea, ya la interfase no va a ser petróleo, agua, sino que justamente como lo incliné, eso se va a distorsionar esa interfase y va a formar como una especie de línea, y esa línea va a formar un ángulo con, en este caso, el tope de la formación. Si no entiendes, me puedes repetir, profe, no entendí, ¿sí? Porque es importante que entiendan el concepto físico. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí. O sea, es el ángulo que se forma entre la interfaz de fluidos, entre el petróleo con respecto al agua. Ajá. Con Sí, respecto al agua, o sea, forma un ángulo. sí. Eso se forma un ángulo. Es como cuando yo Eso, inclino un vaso. O sea, el vaso aquí está horizontal, pero si yo lo inclino, ¿cómo está la interfase? Si lo ven, el vaso es transparente. Ven que la interfase ya aumenta, y a medida que yo voy acercando, me va aumentando más la interfase. Lo mismo pasa con el yacimiento. Si yo tuviese el yacimiento así, horizontal totalmente, yo sé que la interfase es el diámetro del vaso. Pero si yo inclino el vaso, ya la interfase no va a ser el diámetro del vaso, ¿verdad? Ya la interfase va a ser como una elipse que se forma, porque ya el diámetro no es circular, sino que ya el diámetro va a ser como una especie de elipse. Y ¿cómo voy se a llama? formar un ángulo. El líquido va a formar un ángulo con respecto a el vaso. Aquí el ángulo era 90 grados, aquí el ángulo va cambiando. ¿Sí lo ves? ¿Cómo se llama ese ángulo, profesor? Sí, señora. El ángulo que forma las interfaces. Sí, como tiene un nombre No, técnico. no tiene un nombre, pero le vamos a poner un nombre, beta, ángulo beta. Ok. Entonces, para que ese desplazamiento como yo hice en el vaso, para que no se me botara, sea estable, yo tengo que mantener una dirección de flujo constante a lo largo del desplazamiento. Porque si yo hago el cambio brusco, se me va a botar el agua. Entonces yo traté de justamente girar el vaso no tan bruscamente para que no haya desastre y me moje la computadora y me moje todo. Entonces, ese desplazamiento de esos fluidos tiene que ser de forma estable para mantener ese ángulo constante. Entonces, así yo me aseguro que si ese ángulo es constante, yo puedo tener la mayor recuperación de crudo. ¿Sí? Entonces, este señor lo propuso y dijo, bueno, como la dirección de flujo debe permanecer constante a lo largo del desplazamiento, entonces tengo que procurar entonces que la tangente de ese ángulo sea una constante. Entonces, la tangente no es más que el cambio de dirección en Y entre el cambio de dirección en Y. Entonces voy a tener como una especie de triángulo donde lo que avanza en X, el fluido, lo voy a llamar diferencial X, y lo que avanza en Y, el fluido, lo voy a llamar diferencial en Y. X y Y, perdón. Y ese ángulo voy a tratar de procurar que siempre se mantenga en el mismo valor. ¿Por qué? Porque si hago un cambio brusco se me viene del agua de repente.
Entonces, esto satisface a tasas de inyección relativamente bajas cuando la fuerza de gravedad que surge de la diferencia de densidad entre los fluidos actuara para tratar de mantener la interfaz horizontal y en el caso límite en que la tasa se reduce a cero, una horizontal resultaría en la interfaz. Entonces, esto no es más que si el ángulo es más de mayor tamaño o de menor tamaño. Entonces, el caso que no nos puede ocurrir es el caso C, el último. El caso C es que ya el agua no forma ángulo, justamente porque no hay un desplazamiento estable, sino un desplazamiento inestable, donde esta zona ha permitido que el agua avance con mayor rapidez, y esto lo que nos va a generar es que se conifique mi pozo productor. Entonces, aquí arriba, esta flechita indicando hacia arriba, es que tengo mi pozo productor. Entonces, lo que yo aspiraría o esperaría o producir de esta forma o producir de esta otra forma mi proceso de inyección. Pero este proceso es el que yo debo evitar a toda costa. Entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Bueno, hay 3 casos donde yo puedo reproducir el comportamiento de cada una de esas 3 situaciones. Uno, cuando el caso es estable, y ya vamos a ver qué son esas GM, GM, GM. Y el caso inestable, cuando ocurre esta forma de adedamiento o de lengüeta en el yacimiento. Entonces, a altas velocidades de inyección, las fuerzas viscosas conducen los fluidos. A través del yacimiento prevalecerá sobre el componente de la fuerza de gravedad, actuando en dirección descendente. Esto es muy técnico, esto es, básicamente, acuérdense que en el yacimiento voy a tener 3 tipos de fuerza: una fuerza de gravedad, una fuerza viscosa y una fuerza capilar. Aquí se desprecia la tensión generada por la capilaridad, y lo que prevalece son la fuerza de gravedad y la viscosidad. Vean que el agua aquí trata de ir en contra de la gravedad. Bueno, entonces, a pesar de que va en contra de la gravedad, se mueve más rápido que el petróleo que estaba aquí. ¿Por qué? Por propiedades de yacimiento. Este yacimiento posiblemente es preferiblemente mojable hacia la roca, o sea que tiene una mojabilidad favorable a la roca. Entonces quiere decir que el agua es la fase mojante. Y la fuerza viscosa es justamente también, si ese petróleo es viscoso, es pesado, va a moverse con más lentitud que el agua. Entonces, obviamente, esa fuerza viscosa va a favorecer a que el agua se mueva con mayor rapidez. Entonces, esos son los parámetros que tenemos que verificar, que la fuerza viscosa no influyan ni que la fuerza de gravedad trabaje a favor de el agua. Entonces vamos a tener 2 parámetros que los menciona aquí. Dake introdujo los 2 parámetros, son números adimensionales, es decir, que no tienen dimensión, de gravedad G y la relación de movilidad en el punto final M. M asterisco. No vayan a confundir esta M con M de movilidad. Ya vamos a ver por qué es asterisco, que se utiliza para definir la estabilidad del desplazamiento. Entonces yo puedo decir, bueno, ya tengo 2 variables que me relacionan la estabilidad del desplazamiento en ese tipo de yacimiento, que son un factor adimensional de gravedad G y un factor adimensional llamado M asterisco. ¿Pero quiénes son ellos? Bueno, el número adimensional de la gravedad G va a ser una ecuación. Todos los procesos, acuérdense, de yacimiento son modelados matemáticamente. Una ecuación que va a tener una constante que va a variar, es una constante que me va a llevar estas unidades de campo para que se vaya, no sé, Darcy con Darcy, centipoise con centipoise. Y esta relación de permeabilidades, permeabilidad absoluta por la permeabilidad relativa al agua, por el área del yacimiento, y eso multiplicado por la diferencia de densidades. Y todo esto con respecto al seno del ángulo que forma la formación con respecto a la horizontal, tita.
entre la tasa de inyección o el volumen, sí, la tasa de inyección por la viscosidad del agua. Entonces, este parámetro G va a depender justamente de las propiedades del yacimiento y cómo se muevan los yacimientos uno con respecto al otro. La relación de movilidad o los endpoints, que era el M asterisco, no va a ser más que ubicar en las curvas de permeabilidad los valores extremos y dividirlo o multiplicarlo, en este caso, por las viscosidades. Entonces voy a tener permeabilidad relativa al agua a la saturación de petróleo residual por la viscosidad de crudo. Y todo esto dividido entre la permeabilidad relativa al petróleo a la saturación de petróleo de agua inicial por la viscosidad de agua. Esos son los endpoints. Esto es lo que llamamos endpoint, en los valores de permeabilidad, en los valores extremos de la curva de permeabilidad relativa. Entonces, estos dos parámetros, como se definieron anteriormente, me van a describir la relación de cada uno de ellos con respecto al desplazamiento. Entonces, si la movilidad en los endpoints es mayor a 1, entonces el desplazamiento es estable, solo si esa G que calculé en la lámina anterior es mayor a esa movilidad en los endpoints menos 1. En cuyo caso el ángulo de interfaz del fluido entonces será beta, va a ser menor a tita, es decir, este beta del ángulo de la interfase de buzamiento, y esto puede ocurrir siempre y cuando esta relación sea mayor a 1, pero esta relación es menor, es decir, G es menor a la movilidad asterisco menos 1, entonces voy a tener un desplazamiento inestable. ¿Inestable qué quiere decir? Este comportamiento. Cuando la movilidad en los endpoints es igual a 1, es una condición muy favorable porque no hay tendencia para que el agua evite el crudo o deje atrás el crudo. Se considera el desplazamiento incondicionalmente estable y se caracteriza por el hecho de que la interfaz se eleva horizontalmente en el yacimiento. Es decir, que este beta va a ser igual al ángulo de buzamiento. Es decir, esto se va a mover horizontal. Aquí no favorece la imagen, pero esto sería, este ángulo sería idéntico a este. Es decir, que aquí yo tuviera una línea horizontal. Y cuando la movilidad en los endpoints es menor a 1, cuando la relación de movilidad en ese punto en los endpoints es menor que la unidad de desplazamiento, menor a 1, el desplazamiento se caracteriza por un desplazamiento incondicionalmente estable con beta mayor a 0. Entonces, aquí tienen las tres condiciones, justamente calculando el G, el factor G, y la movilidad en los endpoints. Entonces, Drake define la tasa de inyección crítica por la siguiente ecuación. Entonces, no puedes inyectar por encima por encima de esta tasa porque vas a caer en alguno de los episodios donde la inestabilidad del desplazamiento va a ser evidente y obviamente el agua va a formar esa característica de lengua que no queremos que forme. Entonces es una ecuación muy parecida a la anterior, pero ya aquí incorporamos lo que sería la movilidad en los endpoints menos 1. Entonces las condiciones límites para establecer la estabilidad. Entonces la condición límite ocurre siempre cuando yo me asegure que el ángulo que va a formar la interfase no sea distinto al ángulo beta igual a 0. Es decir, el caso límite para un desplazamiento estable ocurre cuando beta es igual a 0. Es decir, que la interfase es horizontal. Ahí ya el agua no forma esa interfase con el petróleo y lo que tengo es un movimiento del agua dentro de mi yacimiento. Cuando las fuerzas viscosas son suficientemente intensas para que el contacto agua-petróleo sea paralelo al tope del yacimiento. Aquí no está en la figura, pero imagínense que
el beta no forme un ángulo, sino que sea totalmente horizontal con respecto al tope de la formación. Es decir, que sea paralelo al tope de la formación o paralelo a las capas. Ahí no tengo ángulo. Entonces, cuando la movilidad en los endpoints sea mayor a 1, voy a tener dos condiciones donde puedo caer en zona inestable o puedo caer en zona estable. Cuando la movilidad en los endpoints es igual a 1, voy a tener condición estable. Y cuando la movilidad es menor a 1, voy a también tener condición estable. Únicamente me tengo que preocupar si la movilidad es mayor a 1, la movilidad en los endpoints es mayor a 1 y esta relación no es favorable para G, sino es favorable, es menor a M menos 1. Entonces, también puedo considerar lo que sería el petróleo que puedo mover, el movible, el que yo puedo extraer del yacimiento, y también es una relación de petróleo movible, es igual a volumen poroso. Voy a cambiar esta para que no se confundan. Esto es volumen poroso por la saturación, por 1 menos saturación inicial, menos saturación residual, por el ancho del yacimiento. El ancho me lo va a dar la distancia entre los pozos inyectores, por L, que es la distancia entre el inyector y el productor, por el espesor de yacimiento entre el coseno de tita. ¿Por qué? Porque acuérdense que estoy inclinado, y como estoy inclinado, el H, tengo que considerar el ángulo de inclinación. Y eso es un poquito de geometría que vieron en cálculo. Entonces, también, como les comenté, voy a incorporar a las ecuaciones que teníamos anteriormente, volumen de agua inyectada dimensional, flujo fraccional, el término de B. Entonces, ¿qué va a ser B? B va a ser justamente si yo trazaría una línea vertical, aunque esta no está tan vertical, pero bueno, simulen que esta es una línea vertical donde están las flechas blancas. Cuánto del espesor de mi yacimiento está ocupado por agua y cuánto del espesor de mi yacimiento está ocupado por petróleo en esa línea. Si yo pasara una línea imaginaria aquí, que sería esa línea blanca. ¿Por qué? Porque así yo puedo predecir cómo es el avance de esta zona de agua. Antes asumíamos que era un desplazamiento tipo pistón, que yo iba a tener una saturación de frente, pero aquí no podemos decir que hay una saturación de frente porque la saturación de frente no es totalmente vertical, sino que la saturación del frente ya viene como por una zona, va a llegar una zona primero y luego posteriormente la parte posterior de ese frente. Entonces tengo que estimar cómo es el movimiento en el yacimiento. Y para eso incorporamos la letra B, que va a ser como una fracción. ¿Cuánto del espesor de yacimiento voy a tener en agua y cuánto de la fracción del espesor de yacimiento voy a tener en crudo? Y las saturaciones yo las puedo relacionar de esta forma. En la zona de agua yo voy a tener que la saturación de agua va a ser igual a 1 menos saturación de petróleo residual. Y la saturación de petróleo va a ser igual a la saturación de petróleo residual. Es decir, que ya aquí en esta zona de agua, ya lo que queda de petróleo es el petróleo que no puedo sacar, el residual, el que va a quedar adherido a la roca. Mientras que en la zona de petróleo voy a tener la saturación de agua, va a ser la saturación de agua con nata, el agua que había inicialmente adherida a la roca cuando llegó el petróleo, y la saturación de petróleo va a ser 1 menos esa saturación de agua con nata. Entonces, si yo relaciono cómo sería la proporción de B con respecto a A, entonces yo digo, bueno, la zona de petróleo va a ser 1 menos B. Entonces, coloco entonces que la saturación de agua en cualquier fase del frente va a ser igual a la posición B, que va a tener ese pozo, pero esa posición B va a ser igual a la saturación del agua.
Entonces, esa posición B la voy a multiplicar por el valor de saturación de agua. Y en este caso, el valor de saturación de agua es 1 menos saturación de petróleo residual. Más 1 menos B, que sería la zona de petróleo, por la saturación de agua. Pero ¿cuál es la saturación de agua en esa zona? La saturación de agua con nata. Entonces, ya puedo conocer la saturación de agua a cualquier posición de mi yacimiento porque ya lo relaciono con lo que serían las fracciones o el B que estaría ocupando dentro de mi yacimiento la zona de agua. Entonces, esto es como lo que veíamos en el registro, esto es lo que veríamos si tuviéramos totalmente horizontal el espesor de yacimiento y viéramos una zona de agua, que es una altura, y la zona de petróleo. Pero sabemos que el espesor total de yacimiento, o sea, el espesor total de la arena, va a ser esta. Entonces voy a tener una zona que va a tener parte de ese yacimiento va a estar en agua y parte del yacimiento va a estar en petróleo. Pero en este caso lo vamos a ver inclinado. Entonces, los endpoints, como yo les comentaba, son las permeabilidades relativas en los puntos de saturaciones críticas, que es la saturación de petróleo residual y la saturación de agua con nata o irreducible. Y también podemos relacionar entonces las permeabilidades con ese factor B. Justamente despejando de la ecuación donde obtuvimos la relación con la saturación de agua. Entonces, lo que nos interesa o lo que interesa para conocer esas permeabilidades y posicionarlas en los endpoints es porque nosotros vamos a asumir que las curvas de permeabilidad relativa no van a ser curvas, sino que vamos a asumir que son dos rectas, solamente para flujo segregado. Cuando tenemos flujo disperso, es decir, como hemos venido trabajando. ¿Cómo? El flujo segregado. Flujo segregado es justamente el flujo que se genera en esas capas que están con alto buzamiento. Entonces, superior de los yacimientos, porque se segrega, se separa o por segregación se ubica en la parte superior. Eso es como segregación, o sea, él por diferencia de densidad, él va a ocupar la parte superior. Entonces eso lo vamos a llamar como segregación, él se aparta, él segrega, hacia la parte superior del yacimiento y el agua va a permanecer en la zona más inferior por diferencia de gravedad. Entonces yo puedo decir que aquí hay una segregación, o sea, la parte superior se ubica el petróleo, en la parte inferior se va a ubicar el agua. Que un yacimiento horizontal también, en un yacimiento sin ángulo, ¿también puede haber segregación? Sí, pero nosotros llamamos flujo segregado es al que tiene buzamiento, al que está en esa condición de buzamiento. Y el flujo disperso es cualquier otro. ¿Cómo? O sea, tiene que estar en ángulo. En un ángulo, en ángulo, exacto. Sí, en ángulo. Entonces, vamos a tener entonces que considerar los endpoints, que ya les comenté que son los valores extremos de las curvas de permeabilidad, y justamente son cuando para la curva de petróleo, relativa al petróleo, está justamente en la posición de saturación de agua con nata. Es decir, que si yo saco una coordenada X y una coordenada Y, yo sé que en Y voy a tener saturación de agua con nata y en Y, en el eje Y, voy a tener permeabilidad relativa del crudo. Entonces, X y Y. Igualmente aquí, si yo tuviera
Oh my God, me están pidiendo notas para mañana y ¿por qué yo no he corregido nada? Oh my God, Uy, profe, 5 para va todos. a ser una larga noche. Bueno, entonces aquí en X voy a tener 1 menos saturación de petróleo residual. ¿Por qué? Porque estoy en el eje de saturación de agua. Entonces, saturación de agua en este punto va a ser igual a 1 menos saturación de petróleo residual. Y la permeabilidad relativa al agua es justamente el endpoint de la curva de permeabilidad relativa al agua, o sea, el valor más extremo de esta curva. Entonces, ya no es necesario que calcule la curva de flujo fraccional para saber cuánto es el petróleo que ha producido, sino que ya conociendo esos factores de movilidad en los endpoints, puedo conocer cuánto es el petróleo producido. Entonces, pero era necesario que ustedes conocieran que era flujo fraccional y conocieran la necesidad de las gráficas de flujo fraccional. Entonces, con este método puedo calcular el petróleo producido adimensional y esta es la fórmula para conocerlo, donde ya incorporamos el factor M en los endpoints. Luego, para el momento de la irrupción, también habíamos dicho que el volumen de agua inyectada iba a ser igual al volumen de petróleo producido adimensional, y también podemos entonces correlacionar lo que sería la M, movilidad en los endpoints, menos el factor G, para conocer entonces cuál es el volumen de petróleo producido a la irrupción y cuánto es el volumen de agua producido a la irrupción. El máximo recobro, entonces lo voy a tener cuando este número dimensional sea igual a 1. Entonces yo puedo decir que el volumen de agua para inyectar máximo tiene que ser igual entonces a esa movilidad entre ese factor de gravedad dimensional más 1. Si quisiera conocer entonces cómo es el desplazamiento, pero en flujo, cuando el flujo es segregado y es inestable, es decir, que G es menor a la movilidad menos 1, con un ángulo de buzamiento mayor que 0, entonces puedo obtener la curva de flujo fraccional en función de esos espesores, esa fracción del espesor en el yacimiento de agua, o puedo calcular el petróleo que voy a recuperar si eventualmente el agua me permite recuperar algo de petróleo, si no se adelanta mi pozo productor, y generar el efecto de inyección que se desea. Entonces aquí esta G tiene, es la misma G de la anterior, 4.9, sí, ¿no? Ah, no, aquí hay otro. Usemos esta G porque sé cuáles son las unidades de esta. El otro G, yo sé que está en otras unidades, pero desconozco esta constante porque está, bueno, pero lo puedo averiguar, ¿sí? Yo creo que en el ejercicio yo les mando a trabajar con esta G en el segundo punto y en el primer punto con la otra G, entonces ya voy a averiguar por qué Profe, ¿esta presentación está en el aula virtual o algo así? No, pero voy a abrir una carpeta en Drive porque ya me notificaron que la aula virtual está full. Entonces, todas las Ah, bueno. cosas que ustedes me vayan a compartir o me vayan a entregar, es más, ya la voy a crear porque sí necesitamos liberar un poco de espacio en el aula virtual. Entonces, voy a crear aquí una carpeta que voy a compartir con ustedes llamada Yacimientos 1 y aquí voy a subir la presentación. Yo creo que ya yo tengo una carpeta aquí, Yacimientos 1. Entonces voy a subir aquí la presentación y voy a subir la actividad que es para hoy. No era subir archivo, era crear carpeta.
Y aquí ya voy a subir. La actividad de hoy es básicamente lo que hemos venido trabajando y solamente es calcular el M, calcular el G. Ya aquí les digo qué es lo que tienen que hacer. Aquí ya pueden crear la tabla con estos valores de petróleo dimensional, porque se repite. Ah, porque uno es sin esto y lo otro qué. Y aquí yo les pongo 4.9. Ya voy a averiguar por qué aquí es 4.9. Ah, porque aquí es diferencia de gradiente. Aquí sí le están pidiendo el gradiente y el gradiente no tiene unidades. En el otro les dan es densidades y las densidades sí tienen unidades. Por eso el cambio de la constante. ¿Sí? Entonces pueden hacer fácilmente sin acompañamiento. Sin acompañamiento, profe. Sin acompañamiento. Ya ¿Y es me para voy a hoy? subir. No, es para dentro de 8 días. Pero lo vamos adelantando en clase. Vamos a ir adelantando. Pero ya ustedes están listos en Excel, ¿no? Ya veo que ya han aprendido a manejar el Excel, a hacer ecuaciones en Excel. O sea que ya mi parte de enseñanza en el uso del Excel puedo darlo por chuleado. Y voy a subir la presentación porque ahí están las ecuaciones. Mientras me pongo a corregir, porque si ya me... Y yo que pensaba, no... porque todavía tengo presentaciones que me deben. O sea, ya se acaba el segundo corte, profe, según Sí, calendario académico hoy, mañana. sí, esta semana ya deberíamos, bueno, este tema era el segundo corte. Ya lo que ustedes expusieron ya sí pertenece al tercer corte. ¿Quién expone? Antes de que se me olvide. Profe, pues, y entonces para la exposición de la siguiente semana, ¿cómo haríamos? ¿Sería para el tercer corte? Sí, ¿Y nos podrías asignar un tema a mí y a Jesús Daniel, sí, claro. por Por eso favor? pregunto quién me tocaba exponer. ¿Cuál es el tema? Ah, no, pues no, nosotros exponemos para la siguiente semana. Bueno, yacimientos. Sí, profe. Aquí me equivoqué. La semana que viene expresiones al dato. Que hoy Presiones al el dato. grupo lo expuso una lámina nada más. ¿Ah? Expresiones al dato. Presiones al datum. Sí, cómo llevar presiones al dato. El Listo. paso a paso. Primero tenemos que calcular. Si pueden traer un ejercicio, mucho mejor. Que con un ejercicio uno lo explica mejor que con una lámina. Y bueno, ustedes imagínense, usamos esta ecuación y después esta ecuación. Yo tengo una pregunta Sí, sobre el ejercicio de hoy. Ese lo seguimos haciendo con el ejercicio que ya tenemos resuelto, o sea, con el que veníamos trabajando. sí, lo que pasa es que les va a pedir compare
Lo que le dio aquí con lo que le dio allá. O sea, ya esto sería como un nuevo ejercicio. Ah, ok. Tocaría empezar de cero todo. Las tablas, todo. Sí, porque son dos ecuaciones nuevas nada más. O sea, y lo que hay es que saber, bueno, ahora cómo es el petróleo adimensional. Bueno, es así. Y Ah, los datos tú no los das. Tú no los das. sí, sí, ya se lo compartí. Ah, pero tengo que compartir la carpeta, ya voy. Entonces, la semana que viene es cómo llevar las presiones al dato. Ya les comparto la carpeta Puedes llevar las ya presiones creada y al dato. compartir. ¿Esto qué es? Profe, y una pregunta más general, o sea que las clases que estamos viendo virtual en el aula virtual siguen funcionando normal Sí. o ah, O sea, lo único que no podemos hacer es subir contenido al aula virtual. Pero es aula virtual www.elite.edu.co. Lo que ustedes ven en Q10 sigue como siempre. Lo único es el aula virtual. O sea, cuando yo me meto y subí, ay, bueno, suban todos los trabajos a la actividad tal del aula virtual, ya no se puede hacer porque está o sea, sobrecargado el sistema. o sea que en este momento tú no tienes acceso a los avances del proyecto. Sí, sí tengo. Sí, sí los tengo. Profe. mm, Y Jesús, no te escucho. No, profe, no. No, nada. Bueno, entonces el primer ejercicio lo pueden hacer con la ecuación. Ahí se le están dando todos los datos. Y lo que les dicen es calcular la tasa crítica. Calculan Profe, G, calculan. disculpa, exactamente con cuál ecuación de todas las que vimos. Ya te muestro. Las que tienen que quedarse en sus mentes es Profe, me la, está escribiendo que no es una la sola ecuación de mascarada. G y la ecuación de M. Entre todos. Esta. Bueno, sí, si quieren, o sea, yo estoy aquí, yo no me he ido. Si quieren compartir pantalla y empiezan a hacer el ejercicio y lo hacen entre ustedes, yo dejo de compartir para que lo... Y cualquier cosita, yo estoy aquí. Debería hacerlo Como para salir de una. quien no lo ha hecho. Pues yo no he proyectado mi pantalla, pero es que creo que tengo Yo problemas. tampoco, pero el que quiera. Pero hágale, Camilo, hágale usted que usted sí puede. Listo, Es que listo, yo pero creo que no puedo, el computador no me deja. bueno, Hágale. Igual Bueno, comparte pantalla. le vamos ayudando entre todos. Claro. Voy a cerrar cámara. Sí, pues mejor. Porque no, se me puede ¿Cómo? 10.500. Yo sí estoy jugando lo más serio posible. No. Yo trabajo con la máscara. Con la máscara de trabajo. ya va a empezar. ¿Cuál máscara azul? Sí. Colabora. ¿Del traje? Ah, bueno, la máscara de les mandaron en negro. Que es Listo, muchachos.
Profe, la presentación y eso está en el aula, ¿sí, profe? Para sacar las Sí, fórmulas. ¿Sabes si vamos a ganar? Póngale cuidado. Está, parce, está en una carpeta que se llama 2021. 2020-1. Ah, bueno. No, ya hay gente que me dejan. Que quiero hacer para un idiota. Pues yo de idiota no tengo es nada de nada. Todo, eso tiene todo. Hasta la cara, ¿no? Bueno, ahorita que termine, de estudiar, pues te siento la cámara. Sí. Es que se demora toda la noche. Es mejor dejarlos cargando. Dime dónde está. Ay, qué madre, ya el primer piso llegó uno. ¿A dónde está Paola? Estoy acá en el curso, ¿saben cuál es? Camilo, ¿sabe cuál es la carpeta? Es que no la veo. Sí, está en el Drive. Métase al Drive, a Google Drive. No al aula virtual, sino a Google Drive. Ah, ok, ok. Porque pues se me dio la cargada como vez. Sí, pero ¿qué tanto le cuesta esto? No, pues ya no sé. ¿Qué tanto le cuesta eso? Pues la que tiene la muñeca el joven. Pues la pena sí, yo no he hecho eso. No, venga de ahí, Alejandro, lo que pasa es que trata de conocerme, lo que pasa es que Giovanni vino, dijo, güey, que mi abuelito vino y dejó. Esta, ¿verdad? Sí. Entonces mi abuelito dice, ¿para qué dejas la gallina? No, que la nevera estuviera, bueno, yo le decía, déjame. La de arriba, la de arriba. O sea, ¿qué tocaría? Que van a dejar, la verdad. Listo, muchachos. Me gusta. No, estamos en que escribe el video. Listo, si quiere ahora también la tarea. Ahora el ejercicio. Es como para Pues creo que el celular yo lo escribo en el celular. Yo la descargo una vez. Entonces, dice el primero. Considero un yacimiento inclinado para un proceso Inyección de agua. para inyección de agua. Las propiedades de la roca y fluidos dan a continuación. Calcula la tasa crítica de inyección para desplazar de fluido. ¿Copiamos todos esos datos? Sí. Sí. En Excel. Coño, me tienes agregado. He tirado todas.
Parce, ¿y no puede copiar y pegar ese cuadrito? Creo que se puede copiar y pegar para agilizar. No, ¿usted no lo descargó en Word? ¿No es mejor tener los datos, Camilo? Por si de pronto hay que hacer unos cálculos. Bueno, sígalo haciendo así y yo lo intento hacer más rápido desde mi computador y si algo se lo envío a su correo. Hágale, pues. ¿A quién? Parce, ya acabé. ¿Se lo envío? Pues me falta KRW, KRO y tasa de inyección. Pues si quiere, hágale Bueno, envíemelo hágale, también es si que quiere. termino. Bueno. ¿No pudo copiar, no? La tabla. Oye, Camilo, ¿no pudo copiar la tabla? No, ¿cuál Camilo? Camilo anterior. Pues parce, ya la terminé. Yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Mírame nada. Listo, Bueno, listo. muchachos. Igual ya les envié la otra tabla Y, venga, y la Camilo, ecuación. ¿y cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo así? O sea, ¿le dio copiar y ya o qué? Para que le aparezca así en el Yo Excel. pasé, yo abrí el documento, no en PDF, sino le di abrir con Word y lo Ah, copié y lo pegué. listo, listo.
Listo, ahora sí empezamos, ¿no? Bueno, pues si quiere ahora el que yo le envié, que ahí está la ecuación para hacerla con la ecuación. No sé por qué no me lo deja abrir, weón. Tiene O que sea, descargarlo. El archivo está dañado, no se puede abrir. Camilo, acuérdate Sí. que estamos grabando la sesión, entonces para que no uses términos Profe, qué pena. coloquiales. Qué pena, profe, pensé que tenía que pagar micrófono. No, no, no. O sea, yo los estoy escuchando. ¿Qué no puedes descargar? El archivo que te está mandando. Sí, profe, mira, es que voy al Gmail y lo descargo, pero no sé por qué no me deja abrirlo. Pero dile, porque se cerró de manera introspectiva, dile, selecciona uno de esos archivos y le dices ya, y cerrar. Es que mira, Habilitar edición, es que se me cierra rápido, bro. No alcanzo a darle. porque está abierto. No está abierto. No, profe, mira, Y ese solamente que me quedó cierra. abierto, Este es el que yo estoy haciendo, profe. Sino que pues Camilo me envió uno con... No, pues espere, recorto la ¿qué, Camilo? Sí, la ecuación. La ecuación. ¿Usted qué Word tiene? O sea, ¿qué Office tiene? ¿De qué año es? Parce, la verdad es que no tengo ni idea, weón. De pronto es yo tengo creo que la última versión. Es que estoy donde mis papás, sí en el puede ser eso. computador, está en el computador de la casa de mis papás y la verdad no sé. ¿Cuál es la ecuación, Camilo? Siga bajando. Esta, ¿sí o no? Esa. Listo. Pero los tiros no son aquí. Entonces, primero hay que hallar la tasa crítica de inyección para desplazar el crudo. Esa es la ecuación, ¿sí? Esa ya no la están dando. ¿Y cuál es ese, güey? Ahí dice tasa de inyección de agua en la última. Sí, 800 800 barriles por día. Ajá. Listo. Y entonces dice el 2. Pues ya tendríamos esa, ¿no? O hay que calcular algo ahí en el 1. O sea, vamos a calcular G, el número adimensional de gravedad, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, Es entonces hay que poner igual, paréntesis, 7.800. ¿Esto es 7 punto o 7.800, profe? Profe, pero 7 puntos.
El nombre de 7 la puntos. el nombre de la celda sería que ángulo o qué? G, G. No, parce, G igual, o sea, G y ya la pero solucionamos. si quieres, ve calculando el área que tienes que calcular. Ah, bueno, ya te la dan. La diferencia de densidades, el seno del ángulo en una celda aparte. Y así después lo que haces es ordenar todo. Bueno, no sé, como ustedes quieran. Si lo quieren hacer de una, háganlo de una. Hacemos aquí, pues si quiere colocamos el dato aquí de la diferencia de densidades. Hágale. Pues si quiere más bien déjela abajo. Ahí donde dice tasa de inyección, vamos dejando en el 11A. En el 11A, Sería delta, acá lo dejo. sí, y ahí para abajo. No, Ese. si quiere, si quiere deje como un espacio. Ponemos el delta, ¿sí o no? Sí, pues si lo quiere tener ahí, sí, también. Entonces, ¿cómo es que era? Insertar símbolo, símbolo delta. Uy, pero le cambié. Le mandé por el chat 9:20. Profe, Sí, ¿cuál es la permeabilidad relativa al agua? la que dicen KRW, que está entre los datos. Lo que pasa es que tiene al lado un arroba a la saturación del residual. Ah, sí, es cuando lo pasé, se lo me apareció la arroba. Es el de densidad W. Menos densidad P. Extendieron la cuarentena hasta el 25 de mayo. Oh my God. Nos vamos a volver locos Ay. todos. Y eso va a ser como hasta finales de junio, por ahí en julio ya todo se va a normalizar. Yo creo que los intersemestrales van a ser virtuales, ¿no? Yo creo. Me imagino. ¿Y ya abrieron intersemestral o todavía no les han dicho? Ya mandaron los correos. Empieza el ¿Ah, 18 de sí? junio. Pero ¿Y como va a qué va a haber de intersemestral? métodos numéricos, Ciencias yacimiento. básicas. No, No, mentiras. yacimiento no. Profe, que espera, ¿esos valores van entre F4? Variables. Porque Eh, no me dan un valor, sino me dan ¿Qué valores? estos dos los que Porque dicen. estás parado en la celda A, tienes que pararte en la celda B. Sí, profe. O sea, en los datos. Es que En los datos, sí. en los títulos. Ok, muchachos. Camilo, que mándeme ese correo de los intersemestrales. Todavía me sigue dando así. ¿Cómo así? Que estás cogiendo los títulos. Estás cogiendo los títulos. Dale 63 escape, dale escape, dale escape. Qué pena, profe. No, profe, estoy pero distraído. Sí, ya veo. Algo distraído. Ya, ahora sí. Listo, profe. Ahora dice aquí, profe, no necesitamos sacar otro valor, ¿no? Que ahí ya tenemos la diferencia de las densidades. Sí, ahí está, ahí ya están todos. Pues, profe, yo te iba a preguntar, ¿dónde está Sí. el IW? El IW es lo que tienes que calcular. Ah, entonces tenemos que despejar. Es que te dan ya la ecuación de IW. O sea, ya, dame un chance.
que cerré todo y cerré. Parce, mientras tanto, sáquese el seno del ángulo. O sea, ahí en vez Ya, de ya lo G, tengo. ponga El sen. seno del ángulo. Sí, póngale el seno y ya lo calculamos. Pero el seno ya está. Ya lo mandé al chat. ¿Ustedes sí me escuchan? Ah, sí, ya lo vemos en el chat. Aló, aló. Sí, 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 sí. Al chat del Meet. Del Zoom Meeting. del Meet. No estamos en Zoom, estamos en Meet. Bueno, ¿Y cómo listo. sacó ese valor? ¿Ya no lo dan? ¿Usted lo sacó? Ah, Seno de ¿cómo 20. calcula seno en Excel? Está preguntando. Con la función seno. O sea, usted pone igual, Va. sen, Esto sería igual, pero ¿dónde está? ¿Cómo se le pone el ponga seno? eso, S-E-N. Mire, ahí apareció seno. Dele tap, El tag tap. Y el ángulo es 20. 0.35, si no estoy mal. Ah, no, 20. Oh, 20. 20, Seno de 20. 20. Adentro del paréntesis, 20. Ah, listo. Es mejor aprender, muchachos. Listo. Claro. Listo, listo. Ahora, Pues ya tendríamos los datos para... Pues, profe, el solo IW. Bueno, entonces IW. lo que tienen que calcular es no, la ya tasa lo de encontré. inyección crítica. ¿Y cómo lo calculan? Con la ecuación esa de G. Ya va que se me perdió. No, sí, no, profe, ya encontré el valor que tú decías. Camilo, entonces dele igual Con G, la igual ecuación I, en el perdón, Excel. con la ecuación I crítica es igual a I crítica. No con G, con I. I crítica es igual a... ¿Cómo así, profe? ¿Y crítica cuál es, ¿Y profe? La W? ecuación no es G, no es G, no es G. La ecuación que tienen que usar es I crítica. I crítica ¿Cuál es esa? 7,853 por 10 a la menos 6 está en la presentación. A ver, muéstrame la presentación. ¿Cuándo? Esa. Stop. Y Stop. crítica. Ah, ya la vi. Esa. Ya la vi. Está en la tercera página. Ah, profe, sí, es que yo me confundí. Son muy parecidas. Sí, entonces lo que tienen que calcular entonces es M, no I. Perdón, es I, pero acuérdense que esa ecuación tiene M asterisco, entonces tienen que calcular M asterisco. Profe, ¿y el MASCO qué viene a ser? La movilidad en los endpoints, en los puntos extremos de la La curva movilidad en de los permeabilidad endpoints. relativa. Sí. Entonces hay que despejar ese M, Sí. profe. Y está la ecuación. Espera, ya le digo la No, ecuación. la ecuación está ahí en la presentación. Ya le digo la ecuación. Está debajo de la fórmula de G, está la fórmula de M. Adelante, arriba. Arriba, no. En las primeras láminas. Donde está la fórmula de G, debajo está la fórmula de M. Y acá está, ya la tengo. Está mismo en la fórmula en la misma página. Ahí. Esa, cópiela y la hallamos. Porque creo que tenemos todos esos datos. KRO, KRW, LSR, la saturación. Profe, ¿LSOR es la saturación? Saturación residual de petróleo. ¿Y el SW es qué? Ah, bueno, saturación La residual saturación de agua. Con nata, Saturación en de este agua. caso. Sí. La viscosidad del crudo y la viscosidad del agua. No tenemos los datos de saturaciones, ¿cierto? No, A mí para que profe, no tenemos las saturaciones.
Como no tiene las saturaciones. Tenemos... Si no se le está pidiendo saturación, están pidiendo KRW evaluado en SOR. En los datos yo les puse KRW evaluado en SOR. Lo que pasa es que no lo copiaron bien. Listo. Es como el arroba de élite. Entonces, mabel.guilarte@elite.edu.co. O sea, el arroba quiere decir que corresponde a ese valor. Listo. Entonces, ahí les quise decir, o hacer énfasis en que esa permeabilidad relativa del agua y del petróleo no es en cualquier punto, es en la saturación de crudo residual y en la saturación de agua con nata. Sí, ya entendimos. ¿Por qué quedó así, saben? Déjelo así, no importa. Espera la Bueno, arroba, listo. déjelo así. Bueno, listo, ahora sí. Igual al KRO. Pero parce, es que lo copié mal, qué pena. Qué pena, parce. Listo, Pues ya. no me había entrado la verdad. Ahora sí, esto va a ser igual al KRW, este valor. ¿Quiere ahora paréntesis? Voy. El KRW. Ay, parce, qué idiota, weón. Por La viscosidad. Esa por ejemplo. Eso. Cierro. Divido el KRO. 1 por la viscosidad del agua. Eso. Cierre el paréntesis. Listo. Ya tenemos el M. Entonces ahora vaya a otro. ¿Ya otro? ¿Me está escuchando? ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pero sí me está escuchando? Sí, Parce, claro. a mí me dio 0,5 en M. En M, venga, mira, vamos a ver si lo tengo bien yo. Daniel, ¿usted también lo está haciendo? No, lo estoy haciendo con él. ¿Por qué no comparte su pantalla? Ah, listo. Dile. Uno, espere. ¿Va a compartir, Ardila? Espere. Sí, deje compartir la pantalla. Dile. Sorry. Marica, pues qué raro. A mí me da 0,5. Pues espere, lo hago otra vez a ver cómo da. Entonces va a ser igual. A KRW es 1. ¿En sus valores KRW es 1, Camilo? O no sé si los copié al revés. Entonces va a Sí, ser no, es 1. igual, abrimos Es paréntesis, 1 por 0,5, ¿cierto? por el SOR, que sería por el viscosidad del aceite. 35. Del aceite. Entonces esto dividido. Es que no. Eso no es densidad, eso es viscosidad. Ay, parce. Por eso es
La que está, o sea, es Ay, 0.5. parce. O sea, esa no densidad. Porque era donde estaban los saldos, se nos dijo esta. 0.5. La que está arriba. Eso. Pues sabes que yo Cierra creo que paréntesis dividido. hablar con Marta Ladino. Ella yo creo que ella sí tiene esa. ¿Dónde están? Ella sí debe tener eso de consultas. Porque Marta pues es la que nos dio la información y ella fue la que nos enseñó a cómo a cruzarlo, ¿sí? ¿Ese valor le dio? Tendrían como opciones, decía, Pero hay un error, creo que el primero es, creo que el primero es, o sea, KW, KW. O la otra O sea, creo que, sería espera un momento, así te lo que resuelvo. nosotros consideramos con la transacción y buscar eso. No, parce, es que el primer dato creo que es Camilo, el que es el que está. Es con KW, o sea, el primer dato, el primero de todos debe ser B8, no B9. Pero yo creo sí, bájale que un poquito así, O sea, en vez de B9, póngale B8 y al B8 póngale B9. De 8, ¿sí o no? Este. Ujú, Y al exactamente. B, Y al B8 póngale B9. el B9. Sí, yo me acuerdo que cuando nos dijeron hay todo esto pendiente, nosotros reconstruimos, Ajá. pero no. A mí me da así, parce, pero pues sería preguntar a la profe a ver si sigamos bien. No sé. O A ver seguimos. qué. La razón de movilidad, profe, si está bien calculada. Ajá. ¿Cuánto les dio? 0,5, 0,058. No, no da 0,58. A ver, párate en la celda. Creo que estaba bien así como lo teníamos, porque ponle que abajo que B8 es que es. Ah, no, ahí está bien, profe, ¿no? KRW8 por la viscosidad de crudo, que es 3, está invertido las viscosidades. Ah, ok, esta La es B, profe. Ese es ¿Esta? B7, sí, ese es B7. Y la de abajo es B6. Ah, pues era como la tenía. Ah, listo, a mí también ya me dio así. Listo, entonces ahora hay que calcular la I crítica. Camilo, ¿quiere compartir usted o le sigo haciendo? No, parce, síganla haciendo, Camilo, pues, es que creo que... ¿Cómo, Lord Dory? si quiere más, yo lo hago desde acá. Todo bien. Bueno, hágale. Es para no empezar a copiar los datos. Camilo, Ardila, Ya se lo envié, ¿puede parce. compartir su pantalla? Voy a mirar si la puedo compartir. Ah, listo. Entonces dejo de compartir la mía. Espere, ya miro. Letra R, no. Aunque, parce, si quieres, sigamos con el suyo para no perder tiempo. Claro, Venga, ya les queda 10 minutos. Camilo, ¿qué le voy a decir? ¿Sabe cómo ponerse por 10 a la menos 6? Sí, con la E.
¿Pero qué hago? ¿Le doy la letra E? Profe, ¿cómo es que se hace? Por 10 a la menos 6, ¿Qué pasó? ¿Se murieron Sí, todos? profe. le das el simbolito de triangulito que no es triangulito, Me tocó contestar, pero yo que estaba ahí. aquí en mi caso, no sé si lo tienes en tu teclado. Mataron. No, profe, no lo tengo. ¿Qué parte lo tienes, profe? Dale, por 10, pon por 10, y yo lo tengo en mi teclado, es que mi teclado está en inglés, en español. Mi teclado está en español configurado en Windows en español, pero el que yo tengo al frente está en inglés. Entonces yo le doy Alt a la tecla que Alt. está al lado del símbolo de Windows, Alt Sí, Grow, profe. o Alt. sea, Grab. ALTGR, Listo, profe. ajá, y le doy al lado de intro, pero no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo de intro. Ay, ¿cómo te explico? O alguien se lo puede copiar aquí y que lo copie y lo pegue. Voy a ver si lo puedo copiar. Aquí está. Yo ya encontré una Cópialo, forma. cópialo. No, ella no me levantó. Por lo que estaba Está en el chat. ¿Acá, profe? Ah, no lo he enviado, ya, que no lo había enviado. Pero copia uno, no los dos. Camilo, Sí. si quiere también, en vez de darle ahí 10, elimine el 10, elimine eso, y dele la letra E mayúscula. No, elimine también el que tiene ese. Y dele otra vez, nuevamente, dele la letra E mayúscula solita. O sea, vuélvalo a escribir para que le salga la función. ¿Cómo así? ¿Escribo otra vez la letra E mayúscula? Sí, elimine la E mayúscula y vuélvala a escribir, pero elimínela. Y vuélvala a escribir. Ah, a mí se me aparece. No, es que si quieres dale undo y escribe el por 10 a la ¿cuánto? ¿A la menos qué? Menos 4. ¿Menos 3 o menos qué? Menos... ¿Sí le gustó? Pues a mí más o menos. A la menos 6, profe. Ajá, bueno, es que a la menos 6, sí. ¿Así está bien, profe? Sí. Ahora abre paréntesis. Multiplica, perdón, por. Abre paréntesis y le das. Delta de densidades. Sí, pero sería bueno en orden para que supieras qué es lo que va en orden. Bueno, Sería pues. la permeabilidad absoluta. No, ¿cuál de las tres? La permeabilidad absoluta que está arriba en B2. En B2. ¿Esta, profe? Ajá, por la permeabilidad relativa al agua que está en B8. Por B8. Por el delta de densidades. el área. El área. El área, todavía no. Todavía. Listo, bro. Por el área. ¿Y B1. ¿Y la cierra, profe, ya? Por el delta de densidades. No. Por el delta de densidades, que ya lo calculaste. Por el seno de 20, que también lo calculaste. No, yo no tengo tener. Y todo esto Ajá, ahora sí cierras y enter, abres paréntesis. Así voy bien, profe, ¿sí? Abro Sí, paréntesis. sí. Abres paréntesis, sí. Y ahora Por sería... la viscosidad del agua, que es B6, por... Abres paréntesis, el M que acabas de calcular, el M asterisco, menos 1. Cierras paréntesis, cierras el segundo paréntesis y le das enter. Una pregunta, ¿ese M sí está bien? ¿Ese 2.1 sí está bien? Mira, profe, lo que me aparece. ¿Deseas? Sí, dile que sí. Dile que sí aceptas la corrección. A ver, ¿cuál es el error? A mí me dio igual.
Ah, no, y me dio 279. Vamos a, 279, ¿sí? vamos a incluir el 7,8, no es 7.800, es 7,853. ¿Cómo así, profe? ¿Le quito o le pongo? Es una coma, 7 coma, Eh, 7 coma en la principio. Es 7,853 al inicio de la ecuación, aquí arriba. Ajá. Ah, 7, Arriba, Esta partida no me vaya a hablar. listo, profe. ahora, pero no me está dando 279. A mí me da igual. La grande. La grande, ¿no? Ah, ¿será porque? ¿Por qué? ¿A ti te da igual? Sí, señora. Déjame ver porque a mí No sé no si me está llegaré dando. Vamos a buscar la camino, pero antes. Y miramos minas y todo. Vaya lado a lado, ¿por qué? ¿Dónde está man? ¿A todos les da así? Jesús, ¿a ti también te dio así? Suba. Lordui, Jesús. A mí Bueno, la el profe está seno de hablando. 20 no me da, Sí. el seno de 20 no me da 0,91. Profe, es que el seno de 20 da 0,91. ¿Da El cuánto? seno aparte también. 0,91. Pero A a mí mí me también me está da dando 0,91. 0,34, 0,34. No, profe, calcúlalo otra vez. El seno de 20. A ver, 20. Yo también lo Sí. calculé y me da En la, 0,91. En la en la calculadora calculadora me da 0.34, profe. 0,34. A Entonces, ver, ¿por Ve, qué? ahí me da 0,91. Igual a... Voy a hacerlo aquí en Excel a ver si Y preciso se fue por su lado. Mira, por ejemplo. seno. No hay. 0,91. En Excel da 0,91 y en la calculadora da 0,34. Debe estar en la zona café. Profe, pero dejamos el de la ¿Será porque calculadora, aquí ¿verdad? está en radian? Dejamos el de la calculadora. A ver, ¿cuánto da con 0,34? A ver, ¿cuánto da? Profe, lo hacemos de nuevo. No, quita, quita en vez de 0,91, pon 0,34. Ahí pon 0,34, a ver cuánto Me te da. da 104. Es que No, o 34, 0,34. Me da 104, profe. Sí, aquí da 106. 104, profe. Entonces, el de la calculadora seguramente está en radianes. Y el de Excel está, no está en radianes. 0,34, 6,920. Listo, o sea, ahí estaría bien, profe, ¿sí? Sí, ya hicieron el primer ejercicio. ¿Ven que fue fácil? Pero con su ayuda, profe. Ahora les queda hacer el segundo ejercicio para entregarlo el próximo martes. Entonces, como ya es la hora de finalizar, los veo entonces el próximo martes. Cualquier cosa, pregunten por el chat. Y bueno, ahí estamos en contacto. ¿Sí? Listo. Sí, señora. Camilo, ¿me puede enviar Bueno, ese? que pasen buenas noches. Bueno, Listo, profe. yo se la envío. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Profe, muchas gracias. Chao.